buenas tardes. Vamos a iniciar hoy la presentación del índice de calidad institucional que viene elaborando Martín Krause desde 6 años. Pero antes que nada quiero agradecer a las personas que han posibilitado hacer este evento y los estudios, a Redial, que es la Red Liberal de América Latina, que hoy está presidida por López Murphy desde hace unos meses atrás, a la Fundación Naumann, que nos viene ayudando desde hace mucho tiempo en todos nuestros eventos, casi todos nuestros eventos, a UCEMA, que nos brinda la posibilidad de hacerlo en este maravilloso auditorio, y por supuesto a los disertantes prestigiosos y a las personas que han venido hoy. Agradecer muy especialmente esta invitación a Aldo, a Agustín y a Martín, felicitarlos por una iniciativa que me parece particularmente oportuna en un contexto que, como bien anticipaba Emilio, es particularmente turbulento y complejo para la Argentina y para muchos países de la región. Quiero complementar la exposición de Emilio, que planteaba también el peligro del eventual desmantelamiento de organismos como la CIDH, que funcionan como una garantía extra, sobre todo para aquellos países donde el Poder Judicial ha sido totalmente sometido por el Ejecutivo o que están en vías de que eso ocurra. Haciendo un pequeño repaso sobre lo que pasó con la libertad de expresión y la prensa en los últimos años, deteniéndome particularmente en los mayores embates que ha sufrido el periodismo en todo este tiempo, sobre todo en los más recientes, y finalmente hacer algunas reflexiones generales sobre ideas que están circulando en el debate público sobre el conflicto del gobierno con los medios y en definitiva en qué consiste la libertad de expresión. La relación del kirchnerismo con la prensa fue tensa desde el día 1. Como digo, el día 1 fue desde mayo del 2003, desde la asunción de Néstor Kirchner. Si nos retrotraemos a la etapa provincial de Néstor Kirchner, a las sucesivas gobernaciones, incluso la intendencia de Río Gallegos, ya la relación era conflictiva y derivó rápidamente en un sometimiento por parte del Ejecutivo no solamente del periodismo independiente, sino también del Poder Judicial. Pero bueno, circunscribiéndonos a lo que ocurrió a partir del 2003, esa relación fue difícil desde el principio, desde los primeros discursos había ya una retórica agresiva contra ciertos medios, contra ciertos periodistas, pero me parece que lo interesante para este análisis es que había un cuestionamiento al rol del periodismo. Había un cuestionamiento al periodismo concebido como intermediario entre la ciudadanía y el poder, al periodismo como fiscalizador del gobierno. Eso se tradujo en algunas acciones que rápidamente se tomaron y pasaron por una clausura comunicacional por parte de la inmensa mayoría de los funcionarios que no hablaban con ciertos medios, por el destierro de ciertas prácticas como las conferencias de prensa que caracterizan a la dinámica de toda democracia moderna, por el uso de recursos públicos como los de la pauta oficial como instrumento para premiar o castigar a los medios de acuerdo a su línea editorial. Pero como bien saben, a partir del 2008 todas estas tendencias y esta tensión se aceleró y se radicalizó. En el 2008 tuvimos la crisis con el campo, en el 2008 el gobierno tuvo la derrota legislativa con la 125, luego hubo una caída estrepitosa de la imagen presidencial, en este caso ya de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo una derrota electoral muy grave para el oficialismo, que fue la que sufrió Néstor Kirchner a manos de Francisco de Narváez. ¿Y cuál fue la principal respuesta que dio el oficialismo a estas adversidades? La principal respuesta fue la ley de medios. La ley de medios que se sancionó en el segundo semestre del 2009 y que denota, creo yo, cómo en el imaginario oficialista todos los problemas, todos los traspiés que se tienen en la gestión se asocian inmediatamente al periodismo independiente, considerándolo un agente que forma parte de una suerte de conspiración que va introduciendo obstáculos a la marcha de la gestión del gobierno. La ley de medios presentaba toda una serie de postulados que eran postulados nobles, como democratizar el espectro audiovisual, pluralizar las voces, sustituir una ley de la dictadura por una ley de la democracia, contemplar los desafíos que planteaba la revolución digital. Pero todos estos postulados, cuando uno repasaba el articulado de la ley y sobre todo la viabilidad desde el punto de vista práctico de aplicar esta ley, generaban muchísimas contradicciones. Había postulados que vulneraban principios constitucionales, el derecho de propiedad, derechos adquiridos, el principio de igualdad ante la ley, pero más allá del fondo de la ley, me parece interesante, a efectos de este análisis, analizar lo que ocurrió en torno a esa ley, ¿no? Los distintos avatares judiciales que se fueron dando a través de los amparos, las distintas instancias por los que la aplicación de la ley fue
atravesando, generaron una enorme irritación por parte del gobierno que derivó en una presión cada vez más grande contra el Poder Judicial y finalmente se generó el mayor embate que se haya registrado en los últimos 30 años contra el Poder Judicial, que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y en definitiva las bases de la República. Uno de los momentos de mayor tensión, uno de los momentos que estamos viviendo ahora con los proyectos de reforma que seguramente quien me va a seguir en la exposición va a ampliarlos más, pero otro momento muy particular fue el 7D. Fue una fecha simbólica introducida a fines del 2012 por el gobierno, a partir del cual se desmantelaría el Grupo Clarín y se iniciaría una etapa mucho más libre dentro de la concepción kirchnerista para el gobierno. El 7D, a mí me tocó semanas antes exponer sobre la situación argentina en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa en Brasil, congresos donde normalmente los protagonistas eran Ecuador, eran Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, y ese año el protagonista fue la Argentina, por lo que yo juzgo como un error comunicacional muy grave, que fue simplificar algo complejo como una ley, que tiene matices, que tiene una cantidad de artículos positivos, artículos negativos, y está asociado normalmente al lenguaje críptico como el jurídico, lo simplificó con una letra y un número, con una connotación claramente bélica como fue el 7D. Entre ese momento, fines del 2012 y el segundo semestre del 2009, hubo toda otra serie de ataques contra el periodismo independiente que pasaron por distintos proyectos, por leyes y por una cantidad de operaciones que llevó adelante el gobierno, leyes como la ley antiterrorista, en la que algún funcionario dijo que podría ser usada contra los medios, la censura contra las consultoras económicas que brindaran índices de inflación alternativos a los del INDEC, el proyecto, que después finalmente fue una ley que declaró de interés público la producción de papel para diarios, los bloqueos a los diarios, particularmente los del 2011, que paralizaron muchas ediciones como la de Clarín o la de La Voz del Interior, ante la pasividad absoluta del Estado. Pero creo yo que en estos días, en estas semanas, se están produciendo dos de los mayores embates y un gran peligro para la libertad de expresión. Uno es el boicot publicitario. A partir del 6 de febrero de este año, el secretario Guillermo Moreno reunió a los directivos de las más importantes cadenas de electrodomésticos y de supermercados y los presionó, los intimidó para, a partir del anuncio del congelamiento de precios, a que retiraran los avisos de medios independientes. Eso significó, para que se den una idea, a diarios como Clarín, La Nación y Perfil, una pérdida anualizada de 350 millones, eso significa entre el 15 y el 20% de la facturación publicitaria de esos diarios, y en muchos casos dentro de esas empresas periodísticas significó balances dando pérdidas. Otro embate muy grave que está avanzando en estos días es el proyecto para expropiar papel prensa. En la Argentina se consumen alrededor de 200.000 toneladas de papel para diarios, 2/3 de ese consumo proviene de papel prensa, que es la única fábrica que produce papel para diarios en la Argentina, y el tercio restante proviene de importaciones. Importaciones hoy que no tienen arancel ni ningún tipo de restricción. Este proyecto de avanzar implicaría el monopolio en manos del Estado de la producción y la distribución de papel, teniendo en cuenta que controla esa importación y que puede establecer, como lo ha hecho en infinidad de rubros, restricciones o cuotas en cuanto al ingreso del papel importado y al mismo tiempo restricciones a la distribución del papel local. Es decir, que es una verdadera espada de Damocles para toda la prensa gráfica en la Argentina. El tercer peligro, que fue una versión que creció muchísimo en las últimas semanas, fue la posible intervención de Clarín. Eso surge de otra ley que fue la que modificó la ley que regula el mercado de capitales, posibilitando a los accionistas minoritarios de las empresas que cotizan en bolsa la solicitud de la designación de veedores y eventualmente la intervención de una compañía por el plazo de 180 días. Eso le otorgó al gobierno la posibilidad de intervenir Clarín, que es una empresa que cotiza en bolsa. Esa versión creció a partir de la irrupción de Guillermo Moreno, Axel Kicillof y otros funcionarios públicos en la última asamblea de Clarín, del pedido inédito, la acumulación inédita de pedidos de informe por parte de la CNB, que es el organismo de aplicación de la ley, de distintas versiones que circularon en el ámbito periodístico y de remociones de funcionarios de este organismo en particular. Esa versión se congeló. Aparentemente el gobierno habría analizado el costo político, pero es algo que no se descarta, es algo que está momentáneamente archivado, pero que en cualquier momento se puede reactivar. Ahora, me gustaría finalmente hacer algunas conclusiones generales sobre la libertad de expresión.
La presidenta Cristina Fernández y muchos funcionarios han repetido en sus últimos discursos que en la Argentina nunca hubo tanta libertad de expresión como en estos tiempos. ¿Cuál es el índice, cuál es el criterio para sostener esta afirmación? El criterio es el nivel de virulencia que tiene la prensa respecto del gobierno, ¿no? El argumento de ellos es: basta leer los diarios o basta ver algunos medios para ver el nivel de hostilidad que tiene la prensa respecto del gobierno. Si ese fuera el criterio, podríamos decir que hay plena libertad de expresión en Cuba, porque hay una bloguera que se llama Joanny Sánchez que tiene un discurso igualmente hostil respecto del castrismo. O que incluso en Venezuela y en Ecuador hay mayor libertad de expresión porque los diarios independientes de Venezuela y Ecuador son más duros que los diarios argentinos respecto del chavismo en su momento, del actual presidente Maduro o de Correa. Evidentemente hay otros elementos que hay que conjugar. Uno de ellos es el nivel de acceso a la información pública que hay en cada país. Argentina no tiene una ley de acceso a información pública como tienen muchos países de América Latina, y la información con la que cuenta la ciudadanía y el periodismo es recibida de manera fragmentaria y a cuentagotas. Es muy difícil saber qué hace el gobierno con los recursos públicos, con los recursos que son de todos los ciudadanos en la Argentina. Es decir, que hay una asignatura pendiente. Pero algo más relevante todavía es tratar de medir el nivel de represalias que existen en un país respecto de las expresiones que se hagan con respecto al gobierno, ¿no? En Cuba, evidentemente, la libertad de expresión está absolutamente restringida en la medida en que esta bloguera no puede publicar sus ideas en ningún medio gráfico de la isla, ni aparecer en ningún programa de televisión o programa de radio. Tiene que hacerlo a través de las redes sociales que no controla el castrismo o en medios internacionales. En Venezuela o en Ecuador, estos diarios críticos o los medios críticos pueden sufrir expropiaciones o clausuras como las que sufrió Radio Caracas Televisión, que era el principal canal de Venezuela, al igual que otras 35 emisoras. Pueden sufrir multas como las que recibió Globovisión, que era el último canal de cierta envergadura independiente que en los últimos días fue forzado a la venta a empresarios amigos. Pueden sufrir una condena a pagar una indemnización de $40 millones como la que sufrió el diario El Universo de Guayaquil, que es el principal diario de Ecuador, a raíz de un juicio que llevó adelante el presidente Correa. En la Argentina, en la medida en que tenemos anunciantes privados que son amenazados y que implica un debilitamiento de la autonomía económica de los medios, que en definitiva es sobre la que se sostiene cualquier posible independencia editorial. En la medida en que el acceso al principal insumo de los medios gráficos puede estar monopolizada por el Estado y ser distribuida con los mismos criterios con que se distribuye la pauta oficial. La pauta oficial, yo decía, en el 2003 empezó a ser usada como instrumento para primero castigar a los medios, pero en el 2003 era de 46 millones. De acuerdo a las estimaciones privadas, en el 2012 fue de 1.900 millones, un crecimiento geométrico y con una distribución que no responde a ninguna pauta objetiva, sino que sigue siendo usado como una herramienta para silenciar, para seducir o para castigar. Tengamos en cuenta que el aparato comunicacional que ha alimentado el Estado ha crecido de manera exponencial. De acuerdo a los datos oficiales de la Oficina Nacional del Presupuesto, en el 2012 se presupuestaron 7.100 millones de pesos para el área de las comunicaciones. 1.300 millones son del programa Fútbol para Todos, que está sostenido básicamente por pautas oficiales dedicadas a hacer proselitismo político y a perseguir o escrachar a adversarios políticos o al periodismo independiente. 900 millones de mantenimiento de los medios públicos, que albergan contenidos que también dedicados a deslegitimar la acción de la prensa independiente y de los rivales políticos. Es decir, que todo este conjunto de normas, la ley de medios usada de manera instrumental, usado como un traje de medidas para intentar desmantelar un grupo, ¿no?, conforman estas represalias que hacen que la libertad de expresión esté muy reducida. Y nos lleva finalmente a lo que cuestionaba Kirchner desde sus primeros discursos y cuestionaron mandatarios de países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia o Ecuador, que es el rol de la prensa, ¿no? En la medida en que la prensa debe fiscalizar al poder, es muy difícil lograr eso si no se tiene la autonomía económica para hacerlo, si no se pueden solventar los equipos periodísticos que lleven adelante investigaciones como las que hizo Jorge Lanata. La investigación de Jorge Lanata llevó 1 año y medio. Eso implica periodistas, implica dinero, implica viajes, chequeos, etcétera, etcétera. Esa es la forma de fiscalizar adecuadamente qué se hace con los recursos de todos los ciudadanos dentro de un país. La medida en que los medios no tengan los recursos económicos para llevar adelante, para montar esas investigaciones periodísticas, la misión fundamental de la prensa, que es fiscalizar al poder, es muy difícil de llevar a cabo.
Eso, en definitiva, es lo que en este momento se está poniendo en juego. No puede haber auténtica democracia si los ciudadanos no reciben a través de la prensa los elementos, las informaciones para tomar decisiones conscientes, decisiones fundadas sobre el rumbo que le quieren dar a una gestión, sobre la ratificación o la rectificación de un funcionario, para poder elegir libremente a los candidatos en las distintas elecciones y elegir en definitiva su propio destino.